Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de dinámica rotacional, exactamente un ejercicio de rodadura pura. Nos menciona el problema que el cilindro mixto rueda sin resbalar en el instante que se muestra la figura. El resorte no está deformado y la rapidez del cilindro es de 0.83 metros por segundo en su centro de masa. Nos pregunta el ejercicio cuánto se deforma el resorte para llevar el sistema al reposo. Así que lo que vamos a buscar en todo este problema va a ser una distancia X que tenemos por acá, que va a ser la deformación del resorte. Veamos nuestro problema. Consiste en una polea mixta y veamos la información que nos da. La masa 1 es la masa colgante, son 15 kilogramos. La masa 2 es la masa del disco, son 30 kilogramos. Nos dan un R sub 0, R sub 1 y R sub 2. R1 y 2 pues son los radios internos y externos del disco. R sub 0 se le llama normalmente radio de giro y junto con la masa se utilizan para calcular justamente el momento de inercia. Tenemos también por acá el ángulo θ de inclinación del plano, el ángulo θ, y nos da el valor de la constante del resorte de 960 newton por metro. Así que tenemos que buscar un enfoque para resolver nuestro ejercicio. Vean que nos mencionan que las cuerdas son paralelas a la superficie independientemente de lo que parezca en la imagen. Así que vamos a utilizar un método energético para resolver nuestro problema. Y podemos recordar que en general el teorema del trabajo y la energía nos dice que el cambio en la energía es igual al trabajo de todas las otras fuerzas, al trabajo neto. Entonces, si consideramos acá todas las energías que no sean cinéticas y potenciales gravitacionales, el trabajo que nos queda de manera externa pues sería justamente el trabajo del resorte, según el principio del trabajo y la energía mecánica. Ahora bien, recordemos que la energía mecánica pues es la suma de la energía cinética, en este caso el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, y esto es igual al trabajo del resorte. Aquí vamos a aclarar algo. El trabajo del resorte es igual a 1 medio por K por X inicial al cuadrado menos 1 medio por K, que es la constante, por X final al cuadrado. Vean que es inicial menos final. No hay que confundirlo con el cambio en la energía potencial elástica, que esa sería pues 1 medio de Kx final al cuadrado menos 1 medio de K por X inicial al cuadrado. Es decir, que el trabajo del resorte es igual al negativo del cambio en la energía potencial elástica. Así que vamos a tener eso siempre en mente. Veamos que nos dice el ejercicio que inicialmente el resorte pues no está deformado. Eso pues ya nos da una pista respecto al valor de X inicial para nuestro resorte y observemos que toma el valor de 0 porque el sistema pues no se encuentra deformado inicialmente. Ahora bien, comencemos con las energías cinéticas. Aquí pues hay que considerar que tenemos elementos rotacionales, que es nuestro disco, y elementos traslacionales, que es la masa colgante. Entonces, si queremos declarar todas las energías cinéticas, tenemos que separarlo y decir que es la energía cinética rotacional en el punto P. El punto P es el punto donde nuestro disco está rotando, que en este caso es el punto de contacto con la superficie. Ese va a ser para nosotros el punto P, el punto de pivote. Tenemos entonces la energía cinética rotacional, esto para el disco. Y tenemos también la energía cinética traslacional, que en este caso sería traslacional para la masa 1, la masa colgante. Eso sería la energía cinética o el cambio en la energía cinética. Ahora, el cambio en la energía potencial. Recordemos que la energía potencial gravitacional está relacionada con lo que es el peso. Así que observemos que esta se presenta cuando los objetos cambian de altura. Y observen que la masa 1 evidentemente va a estar en un punto de referencia. Y cuando nuestro sistema comience a rodar, vamos a asumir que lo hace en este sentido y es lo más evidente por la inclinación del plano, pues va a bajar hasta un punto que, como está abajo de la referencia, podemos decir que ese punto es negativo h.
Igualmente, el centro de masa de nuestro cilindro pues también va a haber bajado. Cuando el cilindro ya se encuentre como por este punto, va a haber desplazado una cierta altura también. Así que tenemos que considerar cambios en la energía potencial gravitacional para ambos elementos. Si esto fuera un plano horizontal, pues el disco no cambiaría de altura en su centro de masa. Sin embargo, este no es el caso. Así que tenemos que considerar entonces el cambio en la energía potencial, pero en este caso rotacional para el disco de masa M2, que está generado por su peso masa 2 por gravedad. Y también hay que considerar el cambio en la energía potencial, pero traslacional, en este caso para la masa 1, que es la masa colgante, y por eso es traslacional. Y esto sería igual a menos 1/2 de la constante K del resorte por el valor de X final al cuadrado. Observemos que lo que andamos buscando en nuestro ejercicio, según lo que nos dice, es la deformación del resorte para llevar el sistema al reposo. O sea que en todo esto lo que andamos buscando es el valor de X final. Esta es al final de todo pues lo que tenemos que encontrar. Así que tenemos que comenzar entonces a declarar cada uno de estos cambios en la energía cinética. Vamos a comenzar uno por uno y haciéndolo lo más despacio posible. Comencemos con la energía cinética rotacional en el punto P. Vean que esta se refiere a el cilindro mixto que tenemos ahí. Como es un cambio, entonces podemos expresar todo esto como un medio del momento de inercia en el punto P por omega final al cuadrado, menos un medio del momento de inercia en el punto P por omega inicial al cuadrado. Y eso es el cambio en la energía cinética rotacional. Ahora vamos con el cambio en la energía cinética traslacional para la masa M1. Vean que sería igual a un medio de la masa M1 por la velocidad de la masa 1 final al cuadrado menos un medio de la masa M1 por la velocidad 1 final al cuadrado. Y ahí tenemos ya expresado lo que es el cambio en la energía cinética de ambos términos. Ahora vamos con el cambio en la energía potencial tanto para el sistema rotatorio como para el sistema traslacional. Veamos algo. Con el cambio en la energía la energía potencial rotacional, en este caso sería el torque que genere el peso de la masa M2 multiplicado por el ángulo final que se desplace el cilindro, menos el torque del peso, siempre de la masa 2, por el ángulo inicial que se desplace o que tenga el cilindro. Eso sería la energía potencial rotacional para el cilindro. Ahora vamos con la energía potencial traslacional para la masa. Vamos a continuarlo por acá. Sería más, pues el valor de la masa 1 por gravedad por Y final, menos la masa 1 por gravedad por Y inicial. Y pues esto serían todas las energías y cerramos llave. Sería igual a negativo un medio de K por X final al cuadrado. Aquí vamos a hacer un poquito de énfasis en este término que encontramos acá. La energía potencial gravitacional. Vamos a hacer una nota al margen por acá. Recordemos que pues en este caso el trabajo del peso o el trabajo en general está relacionado con la fuerza y un desplazamiento. El trabajo del peso traslacionalmente, pues decíamos que era masa, gravedad por altura, en este caso que hubiese un punto inicial o un punto final. Recordemos que la masa por la gravedad es la fuerza del peso, la fuerza gravitacional, y la altura pues es el desplazamiento, entonces tenemos fuerza por desplazamiento. Ahora, cuando hablamos ya a nivel rotacional, el trabajo del peso, en este caso rotacional, sería, en lugar de la fuerza gravitacional, sería el torque que genera el peso. Y el desplazamiento sería el desplazamiento angular, que es justamente, observemos lo que tenemos aquí. Así que con eso concluimos nuestra nota al margen y continuamos con nuestro ejercicio. Veamos acá que algunos valores pues son ceros, evidentemente. Para comenzar, nos dice que queremos llevar el sistema al reposo.
Esa es la idea de nuestro ejercicio, llevar el sistema al reposo. Entonces, si el sistema va al reposo, estaríamos hablando que la velocidad final, tanto rotacional como traslacional, van a ser cero. Entonces, todo este término se vuelve cero. Lo mismo ocurre con este término, ya que tenemos velocidad final, como va a ser llevado al reposo, también va a ser igual a cero. Veamos qué más podemos cancelar. Vean que podemos tomar como punto de partida, ¿ok?, el ángulo que tiene inicialmente nuestro sistema, es decir, θ inicial igual a 0. Lo mismo para la altura de nuestra masa colgante, podemos decir que y inicial es igual a 0. En este caso, pues porque son la referencia. Y eso nos lleva entonces a que este término va a ser igual a 0 y este término también va a ser igual a 0. Así que con eso pues ya tenemos un poco más simplificada nuestra expresión. Así que vamos a reescribir esta ecuación ya quitando los términos cancelados. Tenemos entonces esta expresión, ya le quitamos todos los términos que son 0 y observemos algo interesante y es respecto a el momento de inercia en el punto P. Debido a que consideramos el momento de inercia justo en la superficie, acá pues habría otra fuerza que no pusimos, que es la fricción de rodadura. Sin embargo, recordemos que las fuerzas que apuntan desde o hasta el punto de giro no producen torque, entonces por eso simplemente no lo consideramos. Así que a veces es muy ventajoso considerar el punto de giro justamente en la superficie de contacto entre el plano y el cuerpo rígido, para desaparecer la fricción de rodadura. Ahora consideremos algo. Veamos la información que se nos da. Siempre es una muy buena idea a partir de ahí. Vean que se nos da así rapidez del cilindro, sería una rapidez inicial de 0.83 metros por segundo, pero nos dice el problema que es en su centro de masa. Así que nos resulta conveniente expresar ese momento de inercia en el punto P mediante el teorema de Steiner. Recordemos que podemos decir por el teorema de Steiner que el momento de inercia en el punto P es igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa del objeto por la distancia que hay del punto de pivote al centro de masa elevado al cuadrado. En este caso, m pues evidentemente sería la masa del cilindro, que es la masa 2. Y d, por otro lado, sería la distancia que hay del punto de pivote al centro de masa. Observemos acá, este es el punto de pivote, este es su centro de masa y la distancia es el radio R2. Así que d para nosotros sería, en este caso, R2. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Veamos que ya nos va a aparecer por aquí un término que es justamente lo que se nos está dando, que es por sí mismo la velocidad en su centro de masa. Así que vamos a hacer ese cálculo. Aquí pues si hacemos la propiedad distributiva directamente, podemos ver lo siguiente. Veamos, vamos a tener aquí un menos, lo podemos dejar de factor común afuera. Va a ser un medio y tenemos el primer término. Un medio, la inercia del centro de masa por omega inicial al cuadrado. Tenemos también más la masa, que en este caso es la masa m2, por un medio, ¿verdad? Tenemos un medio siempre, un medio de la masa m2 por, en este caso tenemos d al cuadrado, sería r2 al cuadrado por omega inicial al cuadrado. Tenemos ese término y luego pues podemos reescribir el resto de los términos, menos un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado, y así continuamos con los otros términos. Observemos lo que se da aquí, que fue justamente el por qué hicimos este cambio con el teorema de Steiner. Veamos este término que está acá. Ustedes recordarán que la velocidad es igual a r por omega, o sea que en este caso lo que tenemos sería una especie de velocidad al cuadrado, es decir, la velocidad al cuadrado sería r cuadrado por omega al cuadrado. Y debido a que R2 es la distancia al centro de masa, entonces podemos decir que esa velocidad es justamente la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Y vean qué conveniente, ya que ese dato pues se nos está dando y es de 0.83 metros por segundo. Así que nuestra ecuación queda reescrita de la siguiente manera.
Veamos que aquí hicimos este cambio de término. Aquí aparece ahora velocidad del centro de masa. Y observen por qué se llama entonces rodadura pura. Vean que aquí tenemos un término rotacional y tenemos un término traslacional. Y es justamente lo que está ocurriendo con nuestro cilindro. Rotación y traslación. A eso se le conoce justamente como rodadura pura. Así que ya tenemos estos términos. Veamos que tenemos que encontrar alguna manera de poder determinar cada uno de ellos a partir de la información que se nos da. Comencemos con los más simples, que es el momento de inercia en el centro de masa. ¿Cómo lo calculamos? Pues veamos la información que se nos da. Habíamos dicho al principio que teníamos un radio de giro y la masa del cilindro que es m2. Cuando se les proporcione un radio de giro, y normalmente en los cilindros mixtos se les va a dar, el momento de inercia se calcula como la masa por el radio de giro al cuadrado. En este caso la masa 2 eran 30 kilogramos, pueden corroborar, y el radio de giro son 0.10 metros elevado pues al cuadrado. Y esta cantidad pues según la calculadora es de 0.3 kilogramos por metro al cuadrado. Así que ya tenemos este valor para sustituirlo. Vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de los valores. Para el caso, la velocidad en el centro de masa, recordemos lo siguiente. La velocidad, en este caso inicial, vamos a ponerle aquí que es inicial, porque la final es 0 en todo caso, ¿no? Así que la velocidad inicial del centro de masa, en general, es la distancia que haya del punto de pivote al centro de masa multiplicado por la velocidad angular inicial. En este caso ya sabemos que esa distancia pues es R2, así que sería R2 por la velocidad angular inicial. Así que podemos despejar aquí y tenemos que la velocidad angular inicial sería la velocidad inicial del centro de masa dividido entre, en este caso, pues R2. Por fortuna ya conocemos la velocidad inicial del centro de masa, es un dato que el ejercicio nos proporciona y es de 0.83 metros por segundo. Así que sería 0.83 metros por segundo dividido entre el radio R2 que es 0.085 metros. ¿Por qué R2 y no R1? Porque R2 es la distancia que hay del punto de pivote hasta el centro de masa. Así que introduciendo este valor en la calculadora, obtenemos que el valor de omega inicial es de 9.76 y las unidades por ser velocidad angular son radianes por segundo. Así que ya hemos encontrado el valor de omega inicial. Veamos qué más podemos encontrar que nos funcione. Ya vean que tenemos la inercia del centro de masa, tenemos ya omega inicial. Ahora, pues, bueno, este dato ya es conocido, así que no hay que encontrar nada. Veamos acá qué otra información podríamos encontrar. Aquí vean que vamos a hacer una pequeña corrección. Y es que en este término aquí habíamos puesto también final, pero acá obviamente es inicial, es velocidad final menos velocidad inicial. Y eso también pues va a cambiar los términos que de ahí se derivaban. Aquí sería velocidad 1 inicial. El negativo pues ya lo tenemos acá. Y pues este término también cambiaría. Aquí sería velocidad 1 inicial al cuadrado. Y ahora pues continuamos con los cálculos que estábamos realizando. Es la velocidad 1 inicial, que vean que ese término pues era justamente de la masa colgante. Entonces la velocidad 1 inicial es la velocidad que lleva la masa colgante y que la podemos relacionar a este punto. ¿Por qué a ese punto? Porque ahí es donde la masa colgante se une. Veamos algo, la distancia que hay del punto de pivote hasta ese punto es R2 hasta la mitad y R2 hasta la otra mitad, o sea, 2 veces R2. Así que la velocidad en ese caso lo vamos a relacionar con esa distancia. Así que la velocidad 1 inicial sería 2 veces R2 por la velocidad angular inicial. Quizás ustedes recordarán una fórmula que siempre utilizábamos, que V es igual a R omega. Bueno, esta es casi la misma fórmula, solo que en este caso R es igual a 2 veces, en este caso 2 veces R2. Es la misma fórmula. Así que concluimos entonces que la velocidad 1 inicial sería igual a 2
R2 pues es un dato que ya utilizamos. Lo tenemos por acá, 0.085 metros, ¿ok? 0.085 metros. Y el valor de omega inicial ya lo encontramos por fortuna y es de 9.76 radianes por segundo. Así que únicamente introducimos este valor en la calculadora y nos da 1.66 metros por segundo. Así que ya hemos encontrado el valor de V1 inicial para nuestra masa colgante. Así que ya tenemos por acá en esta ecuación, tenemos V1 inicial. Veamos ahora el torque. En este caso es el torque del peso. ¿Okay? El torque del peso debido a que estamos utilizando energía potencial gravitacional, pero para un sistema rotacional. Para ello vamos a recordar qué pasaba cuando teníamos un plano inclinado a cualquier ángulo, en realidad solamente es para ilustrar un ángulo θ. Teníamos por acá nuestro disco, ¿no? Teníamos nuestro disco. Aquí estaba el punto de pivote, perdón, el centro, aquí estaba el punto de pivote. Y recordemos que aquí teníamos, el punto de pivote está por acá. Teníamos vertical y hacia abajo el peso como siempre, ¿no? La masa por la gravedad. Así que si lo descomponíamos, recordemos, en un eje que fuese perpendicular a la superficie y un eje que fuese paralelo a la superficie, pues al hacer esa descomposición, recordemos que el ángulo del plano siempre va a estar entre el peso y el eje normal. Así que aquí teníamos un componente seno del peso, masa por gravedad por seno de ese ángulo. Y en el eje normal teníamos el componente pues coseno. Sin embargo, como nuestro punto de pivote está justamente acá, pues el componente coseno apunta hacia el punto de pivote, así que no hace torque. Así que el torque del peso es debido únicamente a esta fuerza. Y vean que la distancia que hay entre ese componente del peso. Ahora, si vamos a nuestro problema, ese componente del peso pues viene por acá, ¿no? Y la distancia que hay es justamente esta distancia que es R2. Así que el torque, en este caso, sería la fuerza, que es masa por gravedad, y la distancia perpendicular, que se le llama brazo de palanca, que en este caso es R2. Así que el torque del peso, para nuestro caso de la masa 2, sería igual al brazo de palanca R2 por la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo θ, que es el ángulo del plano. Todos esos son valores conocidos, así que el torque del peso de la masa 2 sería R2, que es 0.085 metros. El valor de la masa 2, que son 30 kilogramos. El valor de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y seno de θ, pues serían los senos de 18 grados, que es el ángulo de inclinación del plano. Observemos, 18 grados, corroborando. Sí, efectivamente es un dato que se nos dio inicialmente. Pues solamente introducimos esos valores en la calculadora. Verifiquemos que la calculadora esté en grados, no en radianes. Y pues nos resulta que el torque es de 7.72. Las unidades de torque son newton por metro. Así que ya tenemos otro valor para nuestro problema. Vean que la tendencia es la misma. Se encuentra una ecuación donde se utilice la mayor cantidad de información y luego vamos encontrando cada una de esas partes. Así que ya está este valor, ya está este por acá. Y pues nos restan dos términos, que es y final y x final. Recordemos que acá está la clave de lo que andamos buscando. Y final en este caso, vean que es justamente menos h, la distancia que bajó la masa colgante. Así que hay que relacionar de alguna manera este desplazamiento que tuvo nuestro ejercicio con, o que tuvo la masa colgante con el desplazamiento del cilindro mixto. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Bueno, veamos nuevamente que la cuerda se une al disco a una distancia de 2 veces r del punto de pivote. Así que el desplazamiento sería en este caso 2 veces R2 por el valor del desplazamiento angular que tenga el cilindro. Lo mismo pasó con la velocidad, sería 2 veces R2 por la velocidad que tenga el cilindro.
Entonces, eso ya pues nos da una idea bastante interesante para resolverlo. Y es que, pues y1 final, que en este caso sabemos que es igual a menos h, pues sería igual en todo caso a menos, debido a que está debajo de la referencia, 2 veces R2 por el desplazamiento θ final que tiene nuestro cilindro. Si rellenamos con los valores que ya son conocidos, vean que esto sería menos 2 por 0.085 metros, pero el valor de θ final no lo conocemos, o sea, no sabemos cuál fue el desplazamiento angular que tuvo nuestro cilindro mixto. Si lo supiéramos, pues de un solo podríamos calcular cuál es la deformación del resorte, pero esa es nuestra incógnita inicial, el valor del desplazamiento angular. Así que θ final lo vamos a poner en color azul. De aquí en adelante a θ final solamente le vamos a llamar θ para hacerlo más simple, debido a que θ inicial pues es 0. Así que este valor de y1 final pues lo podemos hacer al menos un cálculo a medias, 2 por 0.085, y nos resulta que es de negativo 0.17 multiplicado por el ángulo θ, que de hecho no lo conocemos. Así que por acá tenemos ya otro valor. Y con x final, que es el estiramiento justamente del resorte, ocurre la misma historia. Vean que del punto de pivote, el resorte está unido a este punto. Vean que la distancia desde el punto de pivote hasta el centro es justamente R2, pero del centro hasta ese punto es R1. O sea que la distancia que el resorte se estire, en este caso, que normalmente pues se le llama X, sería la suma de los dos radios, R1 por R2, por la cantidad que se mueva angularmente nuestro sistema rígido. ¿Por qué R1 más R2? Porque esa es esta distancia que hay acá. Aquí pues no se mira muy paralelo, pero nos dice el ejercicio que lo es. Así que esta distancia que hay desde el punto de pivote hasta la cuerda es R1 más R2. Así que con eso ya encontramos una expresión para X1 final. O vaya, como no hay otro valor, así que solamente le vamos a llamar X para X final, que sería igual a R1 más R2 multiplicado en este caso por θ. Así que si sustituimos al menos los valores conocidos, serían 0.16 metros, que es R1, más 0.085 metros, que es R2, y θ pues no lo conocemos aún. Vean que si lo conociéramos, pues solamente sería sustituirlo en esta ecuación y ya está resuelto el problema. Así que justamente ya vamos viendo que lo que tenemos que encontrar en realidad es θ, para luego poder encontrar x. Esta suma pues nos da 0.245 en nuestras calculadoras. 0.245 multiplicado por el desplazamiento angular θ, que no sabemos de cuánto es. Así que, volviendo a nuestra ecuación, la tenemos por acá, ya encontramos quién es y final y ya encontramos una expresión para x final. Vamos entonces a reescribir esa ecuación y vamos a sustituir todos los valores que acabamos de encontrar. Esta era la ecuación, aquí pues la tomamos literalmente de arriba, por eso es que trae todas las marcas, pero solamente nos sirve para referencia. Vean que todos estos valores ya han sido encontrados. Así que empezamos la sustitución. Menos, abrimos corchetes, sería un medio. El momento de inercia, en este caso en el centro de masa. Observemos, el momento de inercia en el centro de masa está por acá. Es de 0.3 kilogramos por metro cuadrado. Así que sería 0.3 kilogramos por metro cuadrado. Y el valor de omega inicial también ya fue encontrado. Era de 9.76 radianes por segundo. Y este término elevado al cuadrado. Así que ya tenemos el primer término. Continuando, más un medio, el valor de la masa 2, pues era de 30 kilogramos. Lo sustituimos, 30 kilogramos. Y la velocidad del centro de masa ya es un dato que se nos dio inicialmente en el ejercicio. Y era de 0.83 metros por segundo. Y este término, claro, elevado al cuadrado. Tenemos ya entonces el primer término. Vamos ahora
con lo que sigue. Menos, tenemos por acá un medio. El valor de la masa 1 pues eran 15 kilogramos. Por la velocidad 1 inicial la encontramos fue de 1.66 metros por segundo y este término evidentemente está elevado al cuadrado. Más el torque del peso, tenemos entonces el valor del torque del peso, ya lo encontramos, fue de 7.72 Nm multiplicado por teta final. Habíamos dicho que a todos los teta final solamente les íbamos a llamar teta, así que lo vamos a manejar de esa forma. Y observen que esa es una incógnita, no sabemos cuánto vale teta. Continuamos entonces con los siguientes términos, ya tenemos este. Vamos por acá, más el valor de la masa 1 serían 15 kilogramos. Por la gravedad tenemos que el valor utilizado es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y y final pues lo encontramos por acá. Observen que habíamos dicho que iba a ser de menos 0.17 por teta. Así que menos 0.17 multiplicado por, en este caso, el ángulo teta, que pues es una incógnita y por eso lo estamos poniendo de color azul. Luego sigue el signo de igual. Igual a menos un medio. El valor de la constante K, esa se nos dio desde un inicio. Aquí está, 960 newton por metro. Así que tenemos menos un medio por 960 newton por metro por x final al cuadrado. Vean que x final pues es de 0.245 metros. O sea que x final al cuadrado podemos dejarlo expresado como 0.245 al cuadrado multiplicado por teta al cuadrado. Y de esa manera lo vamos a poner aquí, 0.245 al cuadrado. Y la variable que tenemos en este caso pues es teta y está elevado al cuadrado. Podemos ya asumir entonces que lo que vamos a resolver va a ser una ecuación cuadrática donde la variable a encontrar va a ser justamente teta. Así que vamos a comenzar como lo hicimos en otros ejercicios, haciéndolo por partes. Vamos a introducir todo este valor a la calculadora. Sabemos que afuera pues viene un signo negativo. Así que introduciendo ese valor nos devuelve la calculadora que es de menos, lo vamos a hacer sin unidades, menos 24.62. Ahora vamos a hacer lo mismo para los siguientes términos. Tenemos este otro término de acá. Y la calculadora pues nos dice, tomando el menos, que es de 20.667. Tenemos ya ese término. Vamos a continuar con otro término, el que sigue. Acá pues no hay mucho. Solamente sería reescribirlo, 700 o 7.72. 7.72 y vamos a mantener teta siempre de color azul para identificarlo, al menos por ahorita. Luego continuamos con el término que sigue. Tenemos acá esto acompañado por teta, claro está. Ese término lo vamos a introducir a la calculadora y nos devuelve que es, en este caso vean que va a ser negativo porque aquí hay un negativo adentro. Entonces es negativo 24.99 y claro, teta es una variable, así que la dejamos solamente expresada, teta. Y esto sería igual, vamos por último a calcular pues el lado derecho de la ecuación. Tenemos esto de acá, muy simple. Y pues es negativo, claro, negativo 28.812 multiplicado por la variable teta al cuadrado. Vean que se vuelve bastante simple hacerlo de esta manera por partes, así que es la forma más adecuada de trabajar. Vean que aquí podemos simplificar estos dos términos, son semejantes. Podemos también aquí simplificar estos dos términos, también son semejantes. Y vamos a hacer algo, este término cuadrático lo vamos a pasar antes del igual para que nos quede positivo. Así que quedaría la ecuación 28 positivo .812 multiplicado por la variable teta al cuadrado. Luego continuamos con los dos términos que tienen teta. Vean que va a ser un valor negativo. Y pues este valor, ya haciendo la operación, es de negativo 17.27 multiplicado por la variable teta.
Por último, nos queda el término lineal, los dos son negativos, así que va a ser menos 45.287. Tenemos esa ecuación y como este término fue pasado antes del igual, entonces nos queda ya una ecuación cuadrática igualada a 0. Así que esta es la ecuación que vamos a resolver. Lo podemos hacer de manera directa o lo podemos hacer paso a paso por medio de la ecuación cuadrática. Vamos a hacerlo de la segunda forma para que quede más claro. Tenemos entonces que θ va a ser la ecuación cuadrática, ¿se recuerdan? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Tenemos que b sería de menos 17.27. Entonces tendremos por acá menos 17.27. ¿Ok? Y tenemos que es más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. En este caso sería menos 17.27 elevado al cuadrado menos 4 por a, que es 28.812 por c, que es de menos 45.287. Así que este sería el discriminante de nuestra ecuación. Y todo esto está dividido, recordemos, entre 2 veces a, o sea, entre 2 por 28.812. Trabajándolo así sin unidades. Vean que el hecho de que el menos 4ac va a ser un número positivo, como lo sabemos, pues aquí hay un menos y adentro también. Eso nos garantiza que las respuestas van a ser reales. Y vamos a obtener en esencia dos respuestas, una cuando se evalúa el más y otra cuando se evalúa el menos. Así que tenemos entonces las dos respuestas de nuestra ecuación cuadrática y una es de 1.59, como es θ pues son radianes, y la otra es de menos 0.99 radianes. Matemáticamente las dos son correctas, pero tenemos que elegir una. Debido al sentido del movimiento que elegimos, vamos a tomar como correcta la respuesta positiva para nuestro problema. Y recordemos que andábamos buscando, pues andábamos buscando la deformación del resorte. ¿Y cuál es esa deformación? Pues es justamente el valor que habíamos llamado x final, es decir, 0.245 por θ. Así que ya con eso simplemente queda sustituir el valor de θ. Y tenemos que el estiramiento del resorte es de 0.245 multiplicado por θ, es decir, 0.245 por 1.59. Así que el valor de x final sería de 0.39 metros. Y esta pues sí sería la respuesta para nuestro problema. Ya tenemos el estiramiento del resorte. Vean que es de bastante procedimiento, sin embargo no es tan complicado. Como siempre, esperando que les haya sido de utilidad, nos vemos claro en una próxima ocasión. Muchas gracias.